Los trastornos de ansiedad constituyen uno de los grupos de padecimientos psiquiátricos más frecuentes y discapacitantes. Se caracterizan por la presencia de miedo o ansiedad excesivos y persistentes que exceden las respuestas adaptativas normales, interfiriendo en la vida social, académica, laboral y familiar de quienes los padecen. Según el DSM-5, se diferencian en categorías específicas dependiendo de los desencadenantes, la forma de presentación y la evolución clínica. Sin embargo, todos comparten una misma base de hipervigilancia, evitación y malestar clínicamente significativo. Estos trastornos suelen comenzar en la infancia o adolescencia y, sin tratamiento, tienden a cronificarse, afectando la calidad de vida y aumentando el riesgo de otros problemas de salud física y mental, como depresión, abuso de sustancias y enfermedades cardiovasculares. Su abordaje requiere una comprensión integral desde distintas perspectivas: la psicoanalítica, que los interpreta como conflictos inconscientes; la conductual, que los relaciona con aprendizajes disfuncionales; y la cognitiva, que enfatiza el papel de pensamientos irracionales y esquemas negativos. De este modo, el estudio de cada trastorno permite no solo conocer sus particularidades, sino también diseñar estrategias terapéuticas específicas y efectivas. Los TEA son patologías mentales frecuentes que comúnmente pueden provocar sufrimiento y discapacidad, contribuyendo a una carga significativa en los ámbitos sociales y económicos, más comunes entre las mujeres 7.7% que entre los hombres 3.6% según la OMS. La ansiedad es una reacción emocional normal ante situaciones amenazantes. Sin embargo, cuando estas reacciones son cotidianas y perturbadoras, se pueden volver patológicas. Comparten las características del miedo y la ansiedad excesivos y persistentes, más allá de lo que se consideraría normal, suelen tener una duración de 6 meses o más, así como alteraciones conductuales asociadas. El miedo es una respuesta emocional a una amenaza, inminente, real o imaginaria, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. El miedo está más asociado con la respuesta de defensa o huida y la ansiedad con tensión muscular e hipervigilancia a una situación futura y comportamientos cautelosos y evitativos. Muchos de los trastornos de ansiedad se desarrollan en la infancia y tienden a persistir si no se tratan. Estos se diagnostican cuando los síntomas no son atribuidos a los efectos fisiológicos de una sustancia o medicamento y no se explican mejor por otro trastorno mental. Fobia específica. Los individuos con fobia específica presentan miedo hacia situaciones u objetos precisos a los que evitan. El miedo, la ansiedad y la evitación están casi siempre incluidos inmediatamente por la situación fóbica, en un grado persistente o desproporcionado al riesgo real. Hay varios tipos de fobia específica: animales, entorno natural, sangre, inyecciones, heridas, situacional a volar, a las alturas, al vacío y causa malestar significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Manifestaciones clínicas: desmayos, palpitaciones, elevación de la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, principal papel en la amígdala. En ocasiones se desarrolla tras un acontecimiento traumático. Presenciar algo traumático, como que alguien es atacado por un oso, una crisis inesperada, un asalto por la noche, salón a berberco. Transmisión de información: los noticieros, como los robos en la calle. La calle generalmente se desarrolla en la primera infancia, antes de los 10 años y suele aparecer entre los 7 y los 11 años, y la mayoría no recuerda el porqué. La fobia situacional es la que más tarda en aparecer, y aunque en general aparece, como dijimos, en la primera infancia, una fobia puede aparecer a cualquier edad. En niños hay que considerar dos aspectos importantes que los pequeños pueden expresar: su miedo y ansiedad, con llanto, berrinches, parálisis o abrazos, y que no suelen entender concepto de evitación, por lo cual el clínico debe reunir información adicional de los padres o quien esté a cargo. Se da más en mujeres que en hombres, en proporción de 2:1. Existe una mayor incidencia en los países europeos y en Estados Unidos en la población en
general de un 7-9% aprox, y más bajo en Asia, África y los países de América Latina de 2 a 4%, 5% en niños y un 16% entre jóvenes de 13 a 17 años. Explicación psicoanalítica. En la fobia en yo no puede manejar la situación traumática y el ello evita que el sujeto se enfrente a la situación traumática y lleva a cabo la evitación como mecanismo de defensa en situaciones que le resultan insoportables para la conciencia. La fobia es una angustia interna atrapada en el inconsciente, que se desplaza hacia un objeto o situación, que se convierte en el foco del miedo. Explicación conductual. La fobia se da por medio del condicionamiento clásico, ya que implica el aprendizaje por asociación, en donde las personas asocian un estímulo previamente neutral con una sensación de miedo. Estas conductas disfuncionales son respuestas condicionadas a un determinado estímulo. La técnica terapéutica es el contracondicionamiento, donde el sujeto aprende una nueva respuesta al estímulo repulsivo. Desensibilización sistemática. Explicación cognitiva. Este se enfoca en los pensamientos y creencias irracionales que provocan un miedo extremo hacia un objeto o situación. El tratamiento se dirige a modificar estos pensamientos y patrones de evitación para reducir la ansiedad. Puede ser por medio de la terapia de exposición y reestructuración cognitiva donde se identifican y desafían las ideas irracionales, reemplazándolas por pensamientos más realistas y adaptativos. Trastorno de pánico. El trastorno de pánico se caracteriza por la presencia recurrente e inesperada de ataques de pánico, definidos como la aparición súbita de miedo o malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos. Manifestaciones clínicas: palpitaciones, sudoración, temblores, falta de aire, mareo, parestesias, escalofríos o calor, miedo a perder el control o morir. Tras los episodios suele existir ansiedad anticipatoria y evitación de situaciones que pudieran desencadenarlos. Epidemiología: prevalencia anual del 2-3% en adultos, más frecuente en mujeres. 2, 1, con inicio típico en adolescencia tardía o adultez temprana. Se asocia con agorafobia, depresión y consumo de sustancias. Explicación psicoanalítica: expresión súbita de angustia reprimida que desborda al yo, evidenciando un conflicto inconsciente no resuelto. Explicación conductual: resultado del condicionamiento clásico, donde estímulos internos o externos se asocian a crisis previas. El refuerzo negativo de la evitación mantiene el trastorno. Explicación cognitiva: interpretaciones catastróficas de sensaciones físicas. Voy a morir si late rápido mi corazón. Generan el círculo de ansiedad. La reestructuración cognitiva es el abordaje principal. Ansiedad debida a otra afección médica. Este trastorno aparece cuando la ansiedad excesiva es consecuencia directa de una condición médica y no se explica mejor por otro diagnóstico psiquiátrico. Manifestaciones clínicas: preocupaciones constantes, ataques de pánico, tensión muscular, sudoración o conductas evitativas vinculadas a la enfermedad de base. Ejemplo: ansiedad intensa en pacientes con asma por temor a crisis respiratorias. Epidemiología: prevalencia variable según la enfermedad, más frecuente en patologías crónicas y limitantes. Factores de riesgo: enfermedades respiratorias, cardiovasculares, endocrinas o neurológicas. Explicación psicoanalítica: el síntoma médico actúa como desencadenante de angustias reprimidas, proyectadas en forma de ansiedad. Explicación conductual: el malestar físico condiciona respuestas de miedo reforzadas por la evitación de situaciones asociadas. Esfuerzo físico. Explicación cognitiva: pensamientos catastrofistas sobre la enfermedad. Si me falta el aire, moriré. Mantienen la ansiedad. La terapia busca modificar estos esquemas y mejorar afrontamiento. Trastorno de ansiedad específico:
fobia específica. Se caracteriza por miedo o ansiedad intensos hacia un objeto o situación concreta, desproporcionados al peligro real, que llevan a la evitación. Manifestaciones clínicas. Al enfrentarse al estímulo, los pacientes presentan palpitaciones, tensión, mareo o incluso crisis de pánico. Puede originarse tras experiencias traumáticas o transmisión de información. Epidemiología: prevalencia de 7 a 9% en población general, más común en mujeres 2 y frecuente en la infancia, con aparición típica entre los 7 y 11 años. Explicación psicoanalítica: la angustia inconsciente se desplaza hacia un objeto fóbico que sirve como representación del conflicto interno. Explicación conductual: la fobia surge por condicionamiento clásico, la evitación refuerza la ansiedad al reducirla momentáneamente, tratamiento, exposición y contracondicionamiento. Explicación cognitiva: pensamientos irracionales, si vuelo el avión caerá, perpetúan el miedo. La terapia busca reestructurar estas creencias y reducir la evitación. Trastorno de ansiedad inducido por medicamentos o sustancias. Se presenta cuando los síntomas de ansiedad aparecen durante o poco después del consumo de sustancias psicoactivas, medicamentos o exposición a tóxicos, y son clínicamente significativos. Manifestaciones clínicas incluyen ataques de pánico, nerviosismo, temblores, sudoración, palpitaciones, dificultad para dormir y preocupación excesiva. Estos síntomas exceden los efectos fisiológicos normales de la sustancia. Sustancias frecuentes: cafeína, cannabis, cocaína, alcohol, ansiolíticos, corticoides. Epidemiología: prevalencia difícil de establecer, pero alta en poblaciones con consumo crónico de sustancias, más común en adultos jóvenes y en personas con antecedentes de trastornos de ansiedad. Explicación psicoanalítica: la sustancia potencia ansiedades inconscientes reprimidas que emergen como crisis o malestar incapacitante. Explicación conductual: la sustancia se convierte en un estímulo condicionado que genera respuestas de ansiedad. La retirada o el consumo refuerzan el ciclo. Explicación cognitiva: pensamientos catastróficos acerca de los efectos. El café me provocará un infarto, perpetúa la ansiedad. La reestructuración cognitiva busca normalizar percepciones y romper asociaciones disfuncionales. Trastorno de ansiedad social, fobia social. Es un miedo intenso y persistente a una o más situaciones sociales en las que la persona está expuesta al posible escrutinio de otros. El miedo está relacionado con la posibilidad de ser evaluado negativamente, humillado o rechazado. Manifestaciones clínicas: rubor, temblor, miedo a hablar en público, sudoración, bloqueo del habla, evitación de interacciones y ansiedad anticipatoria antes de eventos sociales. En casos graves puede limitar la vida académica y laboral. Epidemiología: prevalencia anual de 7%, con inicio típico en la adolescencia 13-15 años. Es más común en mujeres, aunque los varones buscan menos tratamiento. Frecuentemente se asocia con depresión y abuso de alcohol como automedicación. Explicación psicoanalítica: representa la expresión de conflictos internos relacionados con la autoestima y la imagen corporal, donde el miedo inconsciente a la desaprobación se desplaza hacia la situación social. Explicación conductual: se origina por experiencias de crítica o humillación que condicionan la respuesta de miedo en situaciones sociales. La evitación funciona como refuerzo negativo que perpetúa el problema. Explicación cognitiva: pensamientos automáticos como haré el ridículo o todos se burlarán generan hipervigilancia y ansiedad. La terapia cognitiva se centra en identificar y reemplazar estas creencias por percepciones más realistas. Trastorno de ansiedad no especificado. Este diagnóstico se aplica cuando los síntomas de ansiedad son significativos y generan malestar clínico, pero no cumplen criterios completos para un trastorno específico. Se utiliza en situaciones donde la información es insuficiente o los síntomas no se ajustan a ninguna categoría definida en el DSM-5. Manifestaciones clínicas: preocupación excesiva, tensión, inquietud, dificultades para dormir, síntomas somáticos de ansiedad, sudoración, palpitaciones, temblores y conductas evitativas, pero sin un patrón claro que permita clasificarlo como fobia, pánico u otro. Epidemiología: prevalencia variable, más común en contextos clínicos de urgencia, hospitalización o primeras valoraciones.
donde no hay tiempo o información suficiente para un diagnóstico preciso. Suele darse también en comorbilidad con depresión y estrés postraumático. Explicación psicoanalítica. Refleja una angustia difusa y no elaborada. Expresión de conflictos inconscientes no ligados a un objeto específico. Explicación conductual. Se interpreta como respuesta generalizada de ansiedad mantenida por refuerzo-alivio temporal con evitación sin estímulo claro. Explicación cognitiva. Se asocia a esquemas generales de vulnerabilidad y pensamientos catastrofistas difusos. Algo malo pasará sin foco definido. El tratamiento busca clarificar y organizar los pensamientos para disminuir la ansiedad. Mutismo selectivo. El mutismo selectivo es un trastorno de ansiedad caracterizado por la incapacidad persistente para hablar en situaciones sociales específicas en las que se espera que lo haga, como en la escuela, a pesar de hablar en otras circunstancias, por ejemplo, en casa con la familia, no se debe a desconocimiento o falta de habilidad con el lenguaje. Manifestaciones clínicas. Los niños con este trastorno suelen comunicarse en entornos familiares, pero permanecen en silencio en la escuela u otros lugares sociales. Esto afecta significativamente su rendimiento académico y sus relaciones sociales. Se acompaña de timidez extrema, aislamiento, rigidez, evitación del contacto visual, miedo a ser el centro de atención y, en algunos casos, síntomas físicos de ansiedad, palpitaciones, rubor, sudoración. Epidemiología. Es raro con prevalencias entre 0.03% y 1% en la población general infantil. Aparece con mayor frecuencia en edad preescolar y se diagnostica en la infancia temprana, siendo más común en niñas que en niños. Puede coexistir con fobia social, trastorno de ansiedad por separación y retrasos en el lenguaje. Explicación psicoanalítica. Se interpreta como una manifestación de ansiedad inconsciente, en la que el yo utiliza el silencio como defensa frente a conflictos internos y externos que generan angustia, protegiendo al sujeto del miedo a la desaprobación o a la pérdida de amor de las figuras de apego. Explicación conductual. Se explica como un condicionamiento negativo, donde el niño aprende a asociar hablar en público con ansiedad intensa y al evitarlo recibe un refuerzo inmediato, disminuye la ansiedad. Esto mantiene el silencio como una conducta de evitación. La terapia conductual se centra en el reforzamiento positivo, exposición gradual y técnicas de desensibilización sistemática. Explicación cognitiva. Se relaciona con pensamientos disfuncionales como si hablo me voy a equivocar o todos se burlarán de mí. Estos pensamientos irracionales refuerzan el miedo y el silencio. El abordaje cognitivo se centra en reestructurar estas creencias y entrenar habilidades sociales. Ansiedad por separación. Se caracteriza por un miedo o ansiedad excesivos e inapropiados para el nivel de desarrollo, relacionados con la separación de las figuras de apego. El malestar excede lo esperado para la edad e interfiere en el funcionamiento social y académico. Manifestaciones clínicas. El niño puede presentar miedo intenso a perder a sus cuidadores, negarse a salir de casa, resistencia a dormir solo, pesadillas recurrentes de separación y quejas somáticas, dolor abdominal, cefalea, náuseas ante la anticipación de separarse. En adolescentes y adultos puede presentarse como ansiedad excesiva por la pareja o hijos. Epidemiología. Es uno de los trastornos de ansiedad más frecuentes en la infancia, con una prevalencia de 4% en niños y 1.6% en adolescentes. La edad de inicio suele ser antes de los 12 años. Es más común en mujeres. Factores de riesgo incluyen estilos de crianza sobreprotectores, antecedentes familiares de ansiedad y eventos estresantes, mudanzas, hospitalizaciones, pérdidas. Explicación psicoanalítica. Representa un conflicto no resuelto en la etapa de apego, en el que el niño experimenta una fijación en la dependencia hacia la figura parental. La ansiedad surge como expresión de angustia frente al temor inconsciente de perder el objeto amado. Explicación conductual. Se explica como resultado del reforzamiento negativo. La evitación de la separación disminuye la ansiedad, lo que refuerza el apego excesivo. Además, los cuidadores suelen reforzar la conducta de dependencia al tranquilizar constantemente al niño. El tratamiento se basa en exposición progresiva a la separación y entrenamiento de los padres para reducir reforzamientos. Explicación cognitiva. Se centra en los pensamientos catastrofistas. Algo malo le pasará a mis papás o me voy a quedar solo. Estos esquemas cognitivos distorsionados mantienen la ansiedad. La intervención incluye identificar y modificar estos pensamientos, favoreciendo un sentido de seguridad realista. Agorafobia. La agorafobia se define como miedo intenso o ansiedad respecto a estar en lugares o situaciones de los que escapar
podría resultar difícil o en los que no se podría disponer de ayuda en caso de presentar síntomas de pánico. Entre ellas, usar transporte público, estar en espacios abiertos, lugares cerrados, hacer fila, estar en multitudes o salir de casa solo. Manifestaciones clínicas. Los pacientes suelen evitar estas situaciones, requieren acompañamiento o las soportan con gran malestar. Esto provoca limitaciones significativas en la vida social, laboral y personal. La agorafobia puede desarrollarse con o sin crisis de pánico. Síntomas físicos incluyen palpitaciones, mareo, sudoración, sensación de ahogo, temblores y miedo a perder el control. Epidemiología. La prevalencia anual es de alrededor del 1.7%. Aparece habitualmente al final de la adolescencia o en la adultez temprana. Es más frecuente en mujeres 2.1. Puede cronificarse si no se trata y suele coexistir con trastorno de pánico, depresión y abuso de sustancias. Explicación psicoanalítica. Se interpreta como un desplazamiento de la angustia interna hacia situaciones externas. El sujeto proyecta el temor inconsciente a perder el control o ser abandonado, y el yo genera la evitación como defensa frente a la ansiedad intolerable. Explicación conductual. Surge de experiencias previas de miedo intenso, como un ataque de pánico en un supermercado, que condicionan al individuo a asociar ese lugar con peligro. Esto se mantiene por el refuerzo negativo de evitar el lugar, lo que reduce la ansiedad momentáneamente. El tratamiento conductual implica exposición gradual y técnicas de manejo de respuesta. Explicación cognitiva. Se basa en pensamientos irracionales sobre la incapacidad de escapar o recibir ayuda, como si me desmayo nadie me ayudará o voy a morir en la multitud. Estos pensamientos catastróficos alimentan el ciclo de evitación. La terapia cognitiva busca cuestionar estas creencias y reemplazarlas por interpretaciones más realistas. Los trastornos de ansiedad en sus diferentes formas representan un espectro de manifestaciones donde el miedo desproporcionado y la anticipación amenazante dominan la vida del individuo. Aunque cada uno presenta características clínicas propias como el mutismo selectivo, la ansiedad social o el trastorno de pánico, todos comparten la dificultad para gestionar la ansiedad y la tendencia a la evitación, lo que perpetúa el sufrimiento. El análisis desde las perspectivas psicoanalítica, conductual y cognitiva muestra que la ansiedad puede entenderse como resultado de conflictos inconscientes, aprendizajes inadecuados o pensamientos distorsionados. Reconocer estas visiones complementarias facilita la construcción de tratamientos integrales que combinan exposición gradual, reestructuración cognitiva y acompañamiento psicoterapéutico. En conclusión, los trastornos de ansiedad no deben considerarse simples manifestaciones de nerviosismo cotidiano, sino problemáticas de gran relevancia clínica y social. Una identificación temprana y una intervención adecuada pueden modificar de manera significativa el pronóstico, mejorar la calidad de vida y prevenir complicaciones a largo plazo en las personas que los padecen.